comenzamos una historia del rock en la década de los 40, aunque realmente el comienzo definitivo, que es cuando se acuñó el término, es en los 50. A mí me gusta comenzar los 40 y un poco los 20 y los 30 por dar una introducción, una visión de cómo se encontraba Estados Unidos en esa década, ya que el rock nace ahí, y cuál era su situación histórico, social, cultural e incluso musical. Entonces, si nos remontamos un poco a los años 20, Estados Unidos venía de colaborar en la Primera Guerra Mundial y de salir vencedor, con lo cual los años 20 fueron lo que se llama o se conoce como los felices años 20, donde todo era alegría, casi todo lo hemos visto en películas. La música que triunfaba era la música de baile, era una parte de jazz que se llama swing, e incluso el estándar eran los bailes que se utilizaban en las grandes salas de fiesta, en los grandes cabarets, donde se reunía la gente para disfrutar y divertirse. Pero coincidiendo con el final de la década de los años 20 y primeros de la década de los 30, se produce el crack, es decir, la bancarrota en los Estados Unidos, debido a que en esa alegría que tenían en los años 20, el gobierno decide tomar cartas en el asunto y declararse como conservador de los valores más puritanos de la sociedad americana. Empiezan a prohibir el juego, empiezan a prohibir bebidas alcohólicas, se crea la sociedad, el Comité de Asuntos Antiamericanos, que es básicamente la censura que nosotros conocemos en España, y todo eso, todas esas prohibiciones, pues originan lo que se origina siempre. Casos de mafia, de corrupción, el mercado negro empieza a aflorar, pero todo eso hace que la economía, que no es economía sumergida, pues se venga abajo, y ahí es donde se produce el crack, con corrupción de políticos, de policía, en fin, con grandes casos de corrupción que en cierto modo se asemejan en parte a lo que tenemos hoy en día. Y de esta manera, Estados Unidos en la década de los 30 y principio de los 40, cuando se encuentra totalmente hundida a nivel económico y por lo tanto todo lo demás también está por los suelos, viene la década de los 40, cuyo hecho más importante posiblemente sea la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial crea un cambio total, no ya en Europa, que es donde se desarrolló prácticamente, y luego ya con la entrada de Japón, sino que crea un cambio a todos los niveles, afecta al mundo en general. Esa guerra de la Segunda Guerra Mundial, de la década de los 40, en la que Estados Unidos al principio es reticente a entrar, precisamente por la situación que tenía, aunque Inglaterra le pedía colaboración continuamente, entra directamente en el momento que Japón decide bombardear la base de Pearl Harbor y atacar a los americanos. Entonces es cuando entra ahí. Y esa guerra a Estados Unidos le supone pues, que aumente su producción industrial basado en la industria bélica y armamentística sobre todo, y todo lo que va a conllevar detrás. Con lo cual esa guerra a Estados Unidos le benefició económicamente y por lo tanto a todos los niveles. ¿Qué pasó entonces en los años 40 cuando Estados Unidos entra ahí? Pues Estados Unidos, como digo, se caracteriza porque Hitler está en la cumbre de su poder, decide anexionarse territorios de los países de alrededor de Alemania. Italia, que Mussolini también tiene un régimen dictatorial como el que está imponiendo Hitler, decide aliarse con Hitler y anexionarse países que ellos creen que les corresponden, sus países limítrofes, por lo tanto se alía con Hitler. Y Hitler empieza la campaña de invasión del resto de Europa como los grandes emperadores antiguamente. Y Inglaterra y Francia, por otro lado, pues al principio estaban dándole largas, no querían entrar del todo en el conflicto, pero terminan entrando en el conflicto y enfrentarse a Alemania. Se produce la Gran Guerra, donde las batallas son sumamente sangrientas por el tipo de guerra que había entonces, mueren miles de personas, pero Hitler empieza su decadencia cuando ataca a Rusia y le pasa como le había pasado antes a Napoleón,
que se encontró con el general invierno, como ellos le llamaban, y no fue capaz de superarlo, y los rusos empiezan la contraofensiva por la parte oriental, mientras que los americanos, que ya han entrado en la guerra directamente, junto con los aliados, pues entran en la contienda por la parte occidental y se producen las batallas famosas de Stalingrado, donde, según dicen, fue la batalla más sangrienta de la historia hasta ahora. O se produce el famoso desembarco de Normandía. La guerra se traslada también a África, porque muchos intereses europeos estaban en África. De eso casi no se habla, siempre se habla de la colonización española, de los grandes imperios y todo eso, pero Bélgica, Holanda, Alemania no, porque Alemania no le habían entrado en el reparto, Inglaterra, Italia, todo colonizaron África, pero además con el fin de quitarles todo lo que tenían. De hecho, explotaban todos los recursos naturales que tenían, de minas de todo tipo, metales preciosos de todo tipo, se lo llevaban. Por lo tanto, África también forma parte estratégica de la guerra, y también Alemania, que no había pillado en el reparto de países colonizados en África, pues decide también irse a África y repartirse parte de ese pastel que había. En todo este mare magnum hay que tener en cuenta que la guerra no se desarrollaba en Estados Unidos, se estaba desarrollando en Europa fundamentalmente y en parte de África. Cuando la guerra está perdida para Alemania, Hitler se suicida, a Mussolini lo asesinan y lo exponen públicamente en la plaza. Rusia, al mismo tiempo que va atacando a Alemania, se va incorporando a todos los países limítrofes con él, porque dice que así va a crear un escudo, que no se vuelva a repetir la historia, primero con Napoleón, luego con Hitler, de invadirlo. Y se crean una serie de países, que es lo que se conoce como Europa Oriental, que se les llamó los países del telón de acero. La guerra termina con como digo, con el suicidio de Hitler y el armisticio que se firma, donde Alemania ya no se le va a permitir tener armamento, en fin, una serie de condiciones. Y China, aprovechando el revuelo que había, pues decide fundar la República Popular de China e independizarse un poco, entre comillas, del poder soviético. Con lo cual, el mundo cambia totalmente sus fronteras, cambia la manera de ser, porque a partir de ahí Rusia y Estados Unidos pues deciden repartir, bueno, Rusia no, la antigua URSS, decide repartirse países, decide buscar aliados, cada uno de una manera, unos de una manera, otros de otra, de acuerdo a su filosofía y mentalidad de sociedad y mentalidad política. Todo esto, ¿cómo afecta a la música? Que al final es donde vamos a parar, ya que la música es la forma de expresión de esta situación que había en la sociedad. Pues afecta de una manera importante. Las grandes bandas de jazz que tocaban swing y estándar, como hemos dicho, eso eran grandes bandas, una big band, en todos los clubs había, y había mucho, bueno, pues mucha de esa gente tuvo que incorporarse a filas. Con lo cual vienen a la guerra, unos formando parte de bandas de música en la guerra y otros como soldados. Muchos de ellos mueren, otros encuentran trabajo en Europa cuando termina la Gran Guerra, porque Francia toma el relevo en ese aspecto musical y se quedan tocando jazz en Europa, con lo cual en Estados Unidos ese tipo de música prácticamente desaparece y se sigue tocando jazz, por supuesto, pero un jazz ya con bandas más pequeñas, donde ellos además pretenden que no sea tan popular y deciden que sea un poco más intelectual, un poco más de concepto, con lo cual el jazz empieza a alejarse un poco de sus orígenes populares. Por otro lado, empieza a introducirse, a raíz de la emigración que se produce en Estados Unidos por la guerra, empiezan a introducirse ritmos latinos, como puede ser el tango o el son cubano. Y además empiezan a aflorar otras músicas que había en Estados Unidos y que se despreciaban, como son el blues, el gospel, se desprecian porque son de raíces negras, y el negro está infravalorado, y el country, que es la raíz blanca, podríamos decir, de toda esta música de la que vamos a hablar. Eso hace que esas otras músicas empiecen a aflorar, como digo, y empiecen a escucharse y a conocerse. La guerra en eso también tiene mucho que ver. La mano de obra, que estaba en el campo fundamentalmente
de los negros se traslada a las ciudades porque hace falta mucha mano de obra en la industria, y además se les ofrece trabajo creyendo que van a mejorar esas condiciones de vida que tienen. Al mismo tiempo, cuando termina la guerra, se crean organismos como la ONU, la OTAN por parte occidental, el Comecon por parte oriental, y además se dictan la Carta de los Derechos Humanos, que parece que no tiene importancia, pero va a tener una importancia muy relevante, sobre todo en la década siguiente, en la década de los 50, que es cuando realmente empieza este movimiento.